Hablaremos de economía con un profesional muy destacado en este campo, el licenciado Waldo López. Es economista, tiene una maestría en políticas públicas por la Universidad de Chile. Es profesor universitario en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, tanto del grado como del posgrado. Ha sido presidente del Colegio de Economistas y está dedicado permanentemente a la investigación, al análisis y yo diría también al debate económico. Licenciado López, muchas gracias por estar en este espacio digital de Frente con Oscar Ortiz. Agradecido soy yo, Oscar. Para mí es un honor estar acá, conversar de algo que nos gusta, evidentemente, que además enseñamos en la universidad, porque soy docente de política económica y de teoría monetaria, así que estamos haciéndole seguimiento y además tratando de hacer algo que nos pide la universidad, que es extensión universitaria, haciendo el seguimiento de la economía y haciendo conocer nuestros criterios. Muchas gracias por la Gracias, invitación. no, gracias. La economía es una de las principales preocupaciones de cualquier persona o familia boliviana en este momento. Y ya estamos en el tercer mes del año. Se acaba de cumplir un año desde que la COVID-19 fue declarada pandemia, porque afectó a nivel global al conjunto de los países. Obviamente ha cambiado nuestras vidas y ha afectado la economía. Si usted tuviera que hacer un diagnóstico del estado de la economía boliviana, ¿cómo lo describiría? Bueno, la economía está en una recuperación. Yo comparo un poco con lo que hace un médico general para detectar la salud de un paciente que le visita. Le hace medir el peso y la estatura. Para mí eso es el Producto Interno Bruto, el tamaño de la economía. Ese tamaño se achicó, se enflaqueció, de manera que este cuerpo del Producto Interno Bruto, al achicarse y debilitarse, ha generado una serie de consecuencias: desempleo, desesperación en la gente, falta de ingresos, etcétera. Entonces, es una economía que no se ha recuperado. Se enfermó y no se ha recuperado. Está en proceso de recuperación, pero este proceso para mí es muy lento, se está recuperando muy lentamente. ¿Cómo se va a recuperar? Obviamente hay que ponerle una inyección financiera, hay que ponerle condiciones para que pueda desarrollarse, hay que generar condiciones para que el trabajo se desarrolle, y eso no se ha ido generando las condiciones más propicias de mi criterio. El segundo factor de esto es de que si comparamos, por ejemplo, la inflación con la presión arterial, nos miden la presión el médico, eh, podríamos decir que la presión arterial está buena. ¿Por qué? Porque no tenemos una hiperinflación. Nadie puede trabajar como los venezolanos con una hiperinflación demasiado alta, pero si la inflación es 0.65, cerró el año pasado, y en lo que va de estos meses también es relativamente baja, aunque hay un poquito ya de presión más inflacionaria. Yo creo que estos dos indicadores nos dicen de que, por una parte, se achicó la economía, pero hay algunos indicadores que nos dicen, dependiendo cómo le tratan al enfermo, se puede recuperar mejor. Y finalmente está el tema del desempleo. El empleo genera todo. El empleo es el creativo, el empleo es el que genera bienes, servicios, es el que da la base al funcionamiento de la sociedad. Pero para que haya empleo, tiene que haber inversión. El desempleo ha aumentado, evidentemente, con la pandemia, pero ha ido de a poquito recuperándose. Estamos en un 8.6% de desempleo, pero la calidad del desempleo es peor que antes, porque es una población informal donde no existen las condiciones para generar un empleo realmente de calidad, como se debería tener en la sociedad. Entonces, está recuperándose muy, muy lentamente el tema del empleo, y los grandes problemas que tenemos son el déficit gemelo de la balanza comercial y del déficit. Ahí sí, no hay soluciones que se estén viendo de recuperación. Si bien la balanza comercial del año pasado cerró con una brecha solo de 86 millones negativos, pero ya recuperándose la economía, esta brecha va a tender nuevamente a aumentarse. Entonces, en resumen, para mí la economía es como un paciente en recuperación, pero que no tiene las vitaminas, las inyecciones adecuadas para poder recuperarse rápidamente. Entonces, depende mucho de lo que su propio organismo, las defensas, vaya creando, y de algunos poca alimentación que se le está dando, y por eso es que estamos muy lentos comparativamente con otros países. El Perú va a recuperarse un 9%,
Claro que cayó el 13%. Nosotros la proyección es de una recuperación del 4.8 según el gobierno, ¿no? ¿Y cuáles son los principales obstáculos que usted ve para esa recuperación, Waldo? Primero, generar condiciones para la inversión. La principal vitamina para el organismo es la inversión, pero la inversión es inversión privada fundamentalmente. Es que hay algunos que consideran que la inversión pública es el pilar fundamental para la recuperación y no es así, porque el empleo se genera más con inversión privada. La inversión pública está en proyectos, por ejemplo, invertir en 400 millones en el sector de hidrocarburos va a crear una pequeña cantidad de empleo. Pero el microempresario, el mediano empresario, el pequeño, el mediano, va a generar mucho más empleo y es mucho más barato generar una fuente de empleo en estos sectores, en los sectores industriales, en el sector agrícola, en el sector pecuario, en los diferentes sectores que no son de extractivistas, podríamos decir. Por lo tanto, hay que generar más inversión privada. Para generar inversión privada se necesita financiamiento más barato. Yo he escuchado del gobierno, por ejemplo, dice, hay una línea de crédito para proyectos que sustituyan las importaciones. La intención parece buena. Pero un requisito es que deben tener NIT. Y el microempresario no tiene NIT, pero sí tiene un carnet de identidad. Porque al final el NIT puede ser lo mismo que el carnet de identidad. Pero el hecho que le pongan una razón social de empresa, ya le viene a la cabeza que le van a cobrar el 25% de utilidades, que tiene que además cumplir con el 10% para la seguridad social. Y de pronto le viene impuestos porque se ha equivocado en algo y las multas van a ser altísimas. Entonces dicen, no, para sacar un crédito me meto en esto de la economía formal que para miles de microempresarios no es atractivo. Por esa razón, el crédito ese no está llegando con la cantidad y la dimensión que debía crear para la generación de empleo. Ahora, ¿Usted está de acuerdo que se había creado un sistema de monotributo por 3 años para ayudar a los microempresarios a formalizarse y lo acaban de eliminar? Exactamente, ahí iba. Fue una muy buena idea. Fue una muy buena idea. Es más, yo creo de que dentro de una política fiscal progresiva, la microempresa no debía pagar el impuesto a las utilidades. La microempresa. Porque la economía informal está en el microempresario fundamentalmente. Entonces, no se le está dando las condiciones y eso va evidentemente a evitar de que tengamos una rápida recuperación en el empleo y en la inversión. Pero además, para la inversión más grande necesitamos condiciones a nivel nacional. Y para eso hay que cambiar las leyes de inversión, hay que generar mejores condiciones y no se las están dando. Entonces la inversión privada no tiene las mejores condiciones en Bolivia, lamentablemente. La inversión pública está muy limitada por el endeudamiento que se ha ido acumulando. Los déficits han sido bastante altos los últimos años del gobierno. Recordemos, antes de la pandemia, el 2018 tuvimos el déficit más alto de Sudamérica, 8.1%, en épocas donde no teníamos los problemas que tenemos ahora. Cerramos el año pasado con un 12%, pero ya había una acumulación de los déficits y por lo tanto de endeudamiento. Se ha autorizado por el Presupuesto General de la Nación de 3.000 millones para 2.000 para la inversión y 1.000 millones para el gasto corriente. Eso lo ha hecho conocer el ministro y está en el presupuesto. Pero no va a ser suficiente. Por más que lleguemos a 4.000 millones, la inversión pública, si no cuenta con la inversión privada, nacional y la inversión extranjera, no va a ser fácil la recuperación. Vamos a tardar no solo este año, sino también el otro año en recuperarnos, porque no se están generando las condiciones para que se pueda hacer negocios en Bolivia. Además de eso, hay todos los problemas de lo que significa generar un negocio que sigue siendo burocrático. Se avanzó un poco en el gobierno transitorio, pero nuevamente hemos vuelto a prácticamente fojas ceros en ese campo, ¿no? Waldo, ¿y qué es lo que nos pasa como país? Porque entre el 2006 y el 2014 Bolivia tuvo unos ingresos extraordinarios. Como nunca en la historia. Esa es realmente la expresión, ¿no? Y volvemos a los problemas, como usted dice, cuando habla de los déficits gemelos, el déficit fiscal, porque el Estado gasta más de lo que recibe, el déficit comercial, porque ya las importaciones son mayores a las exportaciones y esta brecha se va agrandando, cae la producción de minerales, de hidrocarburos, y podríamos decir que tuvimos ingresos como nunca, pero
volvimos a los mismos problemas una vez pasó este nuevo ciclo de precios altos. Eh, ¿qué nos pasa? ¿Qué es lo que está fallando al país y a su política económica? Primero, el modelo económico es igual que los otros modelos tradicionales, es un modelo extractivista. Los modelos extractivistas tienen la característica de que con el boom de los precios internacionales tienen muchos ingresos y piensan que eso va a ser ad infinito, pero como son recursos naturales no renovables, pero también hay los ciclos económicos mundiales, eso cae, como ha ocurrido, y los grandes problemas de la estructura económica, de la diversificación de la base económica, no se lo ha hecho. Se han creado elefantes blancos, cuando en realidad la diversificación económica no viene porque el Estado sea el promotor con grandes proyectos, sino más bien por generar la iniciativa privada para que lleve adelante los grandes proyectos. A mí me alegró mucho leer en la prensa, por ejemplo, que ya va a comenzar a venderse por primera vez en la historia hierro corrugado, fierro para la construcción, porque empresarios, haciendo todo su esfuerzo, han logrado una siderurgia en Buenavista. Esa es una muestra. Tantos años que venimos por detrás del Mutum, pero aquí hay empresarios con una visión de realmente diversificar la economía. Vamos a entrar en la época de la industria pesada. Y eso es una muestra de que mientras estemos pensando que es el Estado el que va a diversificar la estructura económica, estamos errados. En realidad el Estado tiene que generar las condiciones para la inversión privada también puede ser en sociedad con inversión privada, nacional o extranjera, para poder llevar adelante la diversificación. Yo creo que ahí es la falla de los modelos y por eso creo que las condiciones históricas de a poco están poniendo en una situación de más expectativa y en un reto histórico al mismo tiempo al modelo productivo cruceño, altamente diversificado si comparamos con los otros departamentos, mucho más ahora con la siderurgia, y pero más con la iniciativa privada. El Estado más ha generado ciertas condiciones, pero con esfuerzo, con demandas, con requerimientos, con movilizaciones que ha hecho el sector privado exigiendo que se generen esas condiciones. Entonces, para mí es el modelo y finalmente creo que el gran problema que tenemos nosotros es que no hemos encarado los problemas de fondo, como lo ha hecho Chile, por ejemplo, en otros países, la educación. La educación forma Pero eso quería preguntarle justamente si usted ha utilizado varios ejemplos de médico, porque estamos en época de pandemia y creo que todos pensamos en la salud. Si usted tuviera que dar una receta a la economía boliviana, las 4 o 5 cosas que tenemos que hacer para desarrollar nuestra economía. Primero, creo que hay que mejorar la calidad de nuestra mano de obra, de nuestro capital, de nuestros profesionales, de nuestros intelectuales, para que ellos puedan tener mejores condiciones de generar creatividad, emprendedurismo y todo lo demás. Pasa por una gran revolución en la educación, incorporar tecnología, invertir en tecnología. Me parece que la propuesta que se ha hecho a nivel departamental va en ese enfoque Santa Cruz 4.0, por ejemplo. Las universidades lo mismo, tienen que entrar al mundo de la educación es fundamental, es un factor fundamental del desarrollo económico. Sin una educación de calidad no vamos a tener un cambio en nuestra economía que sea realmente sustancial. En segundo lugar, hay que llegar a hacer un gran cambio en la reforma tributaria. La reforma tributaria actual es de 1986. Sí, la ley 843. Totalmente regresiva, insuficiente. Se discursea del modelo neoliberal, pero ellos viven del modelo neoliberal tributariamente porque está desde 1986. Entonces necesitamos un gran cambio. Ese cambio también pasa por el pacto fiscal. El pacto fiscal va a ayudar a que las regiones tengan más recursos para poder desarrollar. Eso va a generar una virtuosidad muy grande en la economía y en el conjunto del desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, eso para mí también es fundamental. Y en la reforma tributaria creo que hay que bajar la presión tributaria para que podamos tener mejores condiciones para el sector privado. ¿Cómo podemos llegar a disminuir la informalidad? Porque este es un grave problema. Las políticas públicas no tienen mucho alcance por el problema de la informalidad, pero la informalidad hay que reducirla con incentivos, no con garrotes, sino más bien con incentivos, reducciones tributarias, fomento a la incorporación tecnológica, la formación de la mano de obra. Creo que también es muy, muy importante para poder salir adelante. Y finalmente, tener una visión
de una economía más abierta. Es un absurdo que nosotros estemos evitando de que haya más exportaciones. Es un absurdo que no hagamos como otros países de abrirnos el mercado al mercado externo. Menos mal que se ha avanzado en algo con la cuestión de la carne hacia la China, pero podemos diversificarnos mucho más. Entonces, para mí, la diversificación viene por generar un proceso de generación de valor agregado con conocimientos, con tecnología, a todo lo que es la agropecuaria, siguiendo más o menos las experiencias de lo que ha sido la Argentina, el Uruguay o el Brasil. Por ejemplo, podemos aumentar mucho más los volúmenes de exportación si de una vez por todas se llega a autorizar la semilla de soya transgénica. Con eso podríamos tener mucho más exportaciones. Pero la mentalidad debe ser de que podemos crecer más, diversificar nuestra economía, generando condiciones internas, pero también diversificándonos hacia el exterior. No hacemos eso, no vamos a seguir mirando el ombligo, vamos a hacer nuestra retrospectiva hacia atrás, vamos a seguir siendo extractivistas, vamos a tener una educación muy rezagada, y obviamente en el campo de la salud, la prioridad ya nos ha puesto la coyuntura, tiene que haber una mejor atención de la salud. Por eso creo de que tiene que haber un avance en la autonomía para que la educación y la salud sean ya departamentalizadas y municipalizadas. Creo que eso ayudaría mucho a cambiar. Hay que cambiar el modelo, Oscar. En mi criterio hay que cambiar el modelo, la visión y transitar del extractivismo hacia lo renovable, hacia los recursos humanos y hacia un país mucho más abierto que pueda llegar a encontrar mejores condiciones en el mercado tanto regional como también mundial, ¿no? Waldo, realmente muy agradecido. Creo que la claridad, además, se nota que es profesor y en Gracias. exponer. Realmente para nosotros en este espacio digital, Waldo, hablar de economía es uno de los temas no solo que consideramos más importantes, sino además de los más requeridos por nuestras redes sociales, por los comentarios que nos ponen quienes nos siguen. Así que le agradezco por estar con nosotros en este episodio y compartir sus ideas en este espacio. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Muy Gracias. agradecido y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Una conversación muy fructífera con Waldo López porque nos toca temas que son fundamentales y en los cuales yo comparto plenamente. Dos conceptos que él posiciona y que me gustaría comentar con ustedes. Inversión y exportaciones. Para recuperar nuestra economía tenemos que facilitar la inversión. No podemos seguir teniendo una política económica que pone cada vez mayores dificultades, mayores cargas, mayores costos a quienes invierten en el país. Estamos buscando salir de una pandemia, estamos buscando recuperar nuestra economía y estamos buscando sentar las bases para un desarrollo económico, productivo, sostenible. Esto solo será posible si cambiamos totalmente la mentalidad con la cual se ha gobernado Bolivia, una mentalidad estatista, intervencionista, que sofoca, que asfixia a quien emprende en el país. Claramente, sin la inversión no habrá recuperación, no habrá crecimiento sostenible, no habrá desarrollo. Ahora uno se pregunta, ¿la inversión para qué? Somos un país pequeño con un mercado pequeño, digo pequeño en población, pequeño en economía, porque tenemos un territorio grande, más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Pero si invertimos, ¿a quién le vamos a vender lo que produzcamos? Bueno, tenemos entonces que enfocarnos hacia las exportaciones. Y ahí no se entiende. El gobierno ha vuelto nuevamente a prohibir exportaciones, a limitar exportaciones, a poner cada vez mayores trabas a las exportaciones. Algo que va en contrarruta a lo que hacen no solo nuestros países vecinos, sino todas las naciones que se desarrollan, que progresan, que prosperan en un mundo que más bien nos ofrece oportunidades para que podamos colocar nuestra producción y así generar bienestar y oportunidades en nuestro propio territorio. Tenemos que trabajar para generar conciencia en Bolivia de que con el chip, con el modelo, con la visión estatista, vamos a seguir atrasados, vamos a seguir rezagados y vamos a seguir perdiendo el tren del desarrollo. Solo con inversiones y exportaciones vamos a darle el impulso que requiere nuestra economía para que todos los bolivianos podamos vivir con dignidad y prosperidad.
Gracias por haber acompañado este episodio y esta conversación con Waldo López. Gracias.